¿Y si nada de lo que te ocurre es casualidad? ¿Alguna vez has pensado que ciertas cosas en tu vida pasan en el momento exacto? Esa llamada inesperada, esa persona que aparece justo cuando la necesitas, ese problema que te obliga a cambiar de rumbo y después entiendes que era necesario. ¿Y si nada fuera casual? Desde hace siglos, muchas culturas han creído que el universo tiene un orden invisible, no algo rígido, sino como una especie de tejido que conecta cada cosa que ocurre. Por ejemplo, en el budismo existe la idea del karma. Cada acción deja una huella y tarde o temprano esa huella regresa, no como castigo, sino como consecuencia natural. En la antigua Grecia se hablaba del destino, de las moiras, que tejían el hilo de la vida de cada persona. Incluso en la física moderna hay teorías que hablan de que todo en el universo está conectado de alguna manera invisible. Pero vayamos a algo más cercano. ¿Te ha pasado alguna vez que piensas en alguien y justo te escribe? ¿O que repites un mismo tipo de experiencia con distintas personas? ¿O que ciertos patrones en tu vida se repiten como si hubiera una lección que no termina de aprenderse? Algunos lo llaman sincronía. Esa extraña coincidencia que parece demasiado perfecta para ser casual. El psicólogo Carl Jung hablaba de esto, situaciones que no parecen conectadas, pero que tienen un significado profundo para quien las vive. Y aquí viene la parte inquietante. Si nada es casual, entonces todo tiene sentido, incluso lo malo, especialmente lo malo. Porque piensa en esto, muchas veces los momentos más dolorosos de nuestra vida son los que nos obligan a cambiar. Una ruptura nos empuja a conocernos mejor. Una pérdida nos hace valorar lo que tenemos. Un fracaso nos redirige hacia algo que ni siquiera sabíamos que queríamos. ¿Y si el caos solo fuera una pieza más del puzzle? Hay quienes creen que el universo responde a la vibración de nuestros pensamientos, que atraemos experiencias según lo que creemos, lo que tenemos, lo que esperamos, no como magia, sino como una especie de eco. Lo que lanzas, vuelve. Pero también está la otra posibilidad. ¿Y si todo ya estuviera escrito? ¿Y si nuestras decisiones no fueran tan libres como pensamos? Algunos científicos y filósofos han planteado que vivimos en una especie de simulación, que la realidad podría ser como un programa gigantesco donde cada evento sigue un código que no vemos. Y si eso fuera cierto, ¿sería realmente casual que conocieras a esa persona o que estés viendo ese vídeo ahora mismo? Porque incluso el hecho de que hayas llegado hasta aquí podría ser parte de algo mayor. Ahora bien, cuidado. No todo tiene que ser místico o sobrenatural. Nuestro cerebro es experto en buscar patrones. Está diseñado para encontrar sentido en el caos. A veces vemos señales donde solo hay azar. Pero, ¿y si esa necesidad de buscar sentido también formara parte del plan? Tal vez la verdadera pregunta no es si las cosas son casuales o no. Tal vez la pregunta es, ¿qué haces tú con lo que te ocurre? Porque aunque existiera un destino, tus decisiones dentro de ese destino siguen siendo tuyas. Aunque hubiera conexiones invisibles, la interpretación es tuya. Aunque todo estuviera escrito, tú eres quien lo vive. Y aquí viene lo más profundo. Si nada es casual, entonces cada persona que aparece en tu vida trae un mensaje. Cada obstáculo es una señal. Cada error es un giro necesario. Cada miedo es una puerta. Quizá la casualidad es solo el nombre que le damos a lo que todavía no entendemos. Tal vez no se trata de que el universo tenga un plan para ti. Tal vez tú eres parte del plan del universo. Y eso cambia todo, porque entonces cada paso que das deja una huella. Cada decisión altera el camino. Cada pensamiento construye una realidad. Y ahora te lanzo la pregunta a ti que estás escuchando esto. ¿De verdad crees que fue casual que llegaras a este momento de tu vida? ¿O estás empezando a sospechar que hay algo más? Imagina por un momento que tu vida no es una línea recta, sino un camino lleno de señales que casi nunca vemos a tiempo. Desde que nacemos, creemos que todo ocurre por casualidad, que las personas aparecen porque sí, que los problemas llegan porque toca, que las oportunidades
dependen de la suerte. Pero, ¿y si la casualidad fuera solo una palabra que usamos cuando no entendemos lo que está pasando? Hay momentos en la vida que parecen insignificantes cuando ocurren, pero años después te das cuenta de que lo cambiaron todo. Una decisión pequeña, un sí dicho sin pensarlo, un lugar al que casi no vas y justo ese día decides ir. Y ahí pasa algo. Conoces a alguien, escuchas algo, descubres algo y sin darte cuenta tu camino cambia para siempre. Lo curioso es que casi nunca lo vemos mientras sucede. Solo lo entendemos mirando hacia atrás, como si alguien hubiera ido colocando piezas mucho antes de que supieras que existía un puzzle. ¿Nunca te has preguntado por qué ciertas personas aparecen justo cuando estás perdido? No antes, no después, justo en ese momento. Algunos llegan para quedarse, otros solo duran semanas o meses, pero todos dejan algo, una idea, una herida, una enseñanza, una fuerza que antes no tenía. Y aunque al principio parezca doloroso, muchas veces esas personas que más nos rompen son las que más nos cambian. ¿Casualidad? O quizás empujones necesarios, porque hay algo extraño en la vida. Cuando ignoramos una lección, suele repetirse. Cambian los nombres, cambian los lugares, pero la sensación es la misma, el mismo tipo de problema, el mismo miedo, el mismo error. Como si la vida insistiera, como si dijera, hasta que no lo entiendas, volverá. Y entonces empiezas a preguntarte si realmente eliges todo, o si hay algo guiándote suavemente hacia ciertos caminos. Hay gente que cuentan experiencias muy curiosas, personas que pierden un trabajo que creían perfecto y meses después descubren algo que les hace mucho más felices. Relaciones que terminan y años después entienden que, si hubieran continuado, nunca habrían crecido. Accidentes, retrasos, decisiones impulsivas que terminan evitando algo peor o abriendo puertas inesperadas. En el momento parece caos, después parece dirección. Tal vez la vida no sea algo que simplemente nos ocurre, tal vez sea algo que responde. Porque también pasa lo contrario. Cuando estás obsesionado con algo, empiezas a verlo en todas partes. Cuando tienes miedo, todo parece amenazante. Cuando recuperas la esperanza, empiezan a aparecer oportunidades que antes no veías. ¿Cambió el mundo o cambiaste tú? Quizá las dos cosas. Hay una idea inquietante, que cada decisión que tomas crea un camino distinto, como si la realidad se abriera constantemente en miles de posibilidades invisibles, y tú avanzas solo por una. Pero imagina esto, cada elección que hiciste, incluso las que crees que fueron errores, te trajeron exactamente hasta este momento, hasta estar escuchando estas palabras ahora mismo. Y eso ya es extraño si lo piensas bien, porque para que estés aquí han tenido que ocurrir millones de eventos exactos, personas que se conocieron, decisiones tomadas hace años, casualidades encadenadas unas a otras, demasiadas coincidencias para algo completamente aleatorio. Y aquí aparece una pregunta que incomoda. ¿Y si los momentos difíciles no fueron castigos, sino giros del camino? Nadie quiere sufrir, nadie quiere perder, nadie quiere sentirse perdido, pero casi todas las personas que han cambiado profundamente coinciden en algo. Fue el dolor lo que las despertó, como si la comodidad nos durmiera y las crisis nos obligaran a mirar dentro. Tal vez la vida no intenta destruirte cuando todo se rompe, tal vez intenta redirigirte, porque cuando todo va bien rara vez cambiamos, pero cuando todo se cae nos reinventamos. Y entonces empiezas a notar algo, pequeñas señales, ideas que llegan justo cuando las necesitas, conversaciones que parecen respuestas, sensaciones extrañas que te dicen por aquí sí o por aquí no, aunque no sepas explicar por qué. Muchos lo llaman intuición, esa voz silenciosa que casi siempre tiene razón, pero que ignoramos porque no parece lógica. ¿Y si fuera una especie de brújula interna? No algo mágico, sino una parte profunda de ti que percibe conexiones que tu mente consciente no alcanza a ver. Tal vez no estamos tan perdidos como creemos. Tal vez caminamos
dentro de una historia que solo entenderemos al final de cada capítulo. Y quizá la mayor ilusión sea pensar que todo es casual, cuando en realidad todo está conectado por hilos invisibles. Decisiones, emociones, encuentros, despedidas. Piensa en tu propia vida ahora mismo. Si cambiaras solo un momento del pasado, ¿seguirías siendo la misma persona? Probablemente no. Entonces, incluso tus errores tuvieron un propósito. Incluso aquello que deseaste borrar te construyó. Y eso lleva a una idea casi inquietante. Puede que la vida no esté intentando darte lo que quieres, sino lo que necesitas para convertirte en quien puedes llegar a ser. Así que tal vez la pregunta no sea si existe la casualidad. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿estás prestando atención? Porque puede que las señales siempre hayan estado ahí. Puede que los giros del destino no sean accidentes. Puede que cada experiencia sea una pieza colocándose lentamente. Y quizá, solo quizá, no estás perdido. Solo estás en una parte del camino cuyo sentido todavía no puedes ver. Gracias por acompañarnos en este viaje, tras la huella de Horizonte Oculto. Aunque el capítulo de hoy terminó, la curiosidad no tiene fin y nos volveremos a encontrar donde lo desconocido nos llame.